Y hoy nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Y hoy vamos a estar hablando, me decía usted, del primer médico mediático. Podríamos decir que es el primer médico mediático de la Argentina, Eduardo Wilde. Eduardo Wilde, que fue escritor, aparte médico, sanitarista, escritor, fue ministro de Educación y ministro de Justicia. La ley de educación laica, pública, gratuita, la 1420 del año 1884, o sea, se cumplen 130 años ahora, sí. fue de Wilde, la dictó Wilde. Todos tendemos a asociar esa ley con Sarmiento. Sí. Pero Sarmiento a esa altura, primero, hacía 10 años que había dejado de ser presidente. Dejó de ser presidente en 1874. En segundo lugar, Sarmiento estaba requete sordo. Entonces se peleaba con todo el mundo. Una de las cosas cuando lo nombraron senador fue que los colegas estaban asustados porque no podemos hablar con este hombre. Y Sarmiento cuando se entera que dice eso, no, si yo no vengo a hablar, yo vengo a ustedes que me escuchen, yo no vengo a escuchar a ustedes. Entonces un tipo así no podía discutir la ley, porque esta ley le quita mucho poder a la Iglesia. Y el que lo discutió y está en todas las sesiones del Congreso y que rebate a cada uno de los diputados y los senadores fue Wilde. Wilde el que impone la ley de educación y que hizo campeón la Argentina. Sí, es muy curioso, cuando uno ve los escritos de Wilde se da cuenta que los grandes problemas de la Argentina siguen sin resolverse desde hace 150 años. Se vienen arrastrando. El Estado tiene que ser intervencionista, tenemos que tener empresas públicas o privadas, la libertad de prensa hasta donde llega, es decir, todos los debates que estamos hoy viviendo eran las discusiones que tenía Wilde en el año 1880. Entonces, pero la única cosa que no se discutió más es que la educación tiene que ser libre, gratuita y laica. Sí, sí. Y eso lo obtuvo Wilde y también la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil también la impuso él. Y eso como médico. Mientras tanto, él fue un médico magnífico. Tiene una historia muy curiosa. Un médico con mucha inquietud social, con mucha intervención además en la política. El edificio de obras sanitarias en la avenida Córdoba, ese palacio, bueno, ese lo mandó a hacer él. Que por supuesto dijeron que había visto excesos y bueno, ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pero lo hizo él. Es decir, porque sabía que había que dar agua y cloacas a la ciudad de Buenos Aires. Esa era la base de la salud. La base de la salud es dar agua. El agua corriente salva más agua que los antibióticos y las cirugías. Y eso lo tenía muy claro Wilde. Wilde había... Era hijo de un coronel de la Guerra de la Independencia. Sí, nació en Bolivia. Nació en Bolivia porque el padre tuvo que exiliarse por el rosismo. Entonces cuando vuelve lo mandan al Colegio Nacional de Uruguay, de Concepción del Uruguay. Ahí es compañero de colegio de Roca, y de ahí viene la amistad que él tiene con Roca hasta sus últimos días. Viene a Buenos Aires a estudiar medicina, extremadamente pobre, y se gana la vida escribiendo, especialmente para un diario llamado El Mosquito, que pasó a la historia porque era el diario más zumbador, es decir, atacaba políticamente, era bastante perspicaz desde el punto de vista político. Él escribe bajo el nombre de Julio Bambocha hasta que se recibe de médico, y cuando se recibe de médico escribe su tesis sobre el hipo. Entonces, claro, cuando uno dice, ¿qué pudo haber escrito sobre el hipo del año 1800? Pero no, en realidad lo que él había pasado es que ya estando, fíjese, de practicante, todavía no era médico, en el año 1868, por ahí, cuando es el ataque de cólera de Buenos Aires, la epidemia de cólera en Buenos Aires, a él como practicante, no estaba recibido, vuelvo a repetir, lo hace encargo del lazareto donde se internaban todas las personas con cólera. Es decir, tuvo exposición de vida, ¿no? En la época donde el cólera se mataba a la mitad de las personas que enfermaba. Y él ahí observa, había un dicho que decían que las personas que cuando tenían cólera y empezaban a tener hipo se iban a curar. Y él se dio cuenta que no, que las personas cuando tenían hipo es que estaban por dar el paso ominoso. Y entonces escribe su tesis sobre el hipo, que tiene esa connotación. Por supuesto que en el ínterin se desplayó sobre las mujeres y sobre las características que tenía la mujer, la esposa ideal, bueno, en fin. Fue una tesis muy larga, aplaudida, premiada, y que lo hizo muy popular porque él era una persona ya conocida dentro de los medios. Y él, bueno, trabajó como sanitarista, trabajó como médico partero.
Después la política es cruel y a todos los lleva por distintas partes. Pero, por ejemplo, él fue después un enemigo político de Dardo Rocha, el fundador de La Plata. Pero él atendió a todos los partos de los hijos de Dardo Rocha. Qué bárbaro. ¿No? Y después, cuando se enemistaron políticamente, Dardo Rocha hablaba pestes de Wilde, diciendo que no era buen médico, y sin embargo, hacía un tiempo atrás le había nacer a todos los hijos. Entonces, eso es lo que tiene estas. Volver a ver la historia. No es nuevo, no es nuevo eso. Es que, lo vuelvo a repetir. Pasó. Las discusiones que él tuvo y lo que escribió mientras que fue ministro y después de ser ministro, es la discusión que tenemos hoy en la sociedad argentina. Léenlo, es tal cual, la sociedad, el Estado debe ser empresario o no tiene que ser empresario, las empresas deben ser privadas y ser prestaciones al Estado, hasta dónde tiene que llegar la prensa, tiene que responder por sus actos, tiene que responder por sus excesos. Todo eso está discutido en ese entonces. Y todavía no tenemos una respuesta contundente a todos esos fenómenos. Wilde tuvo su carrera, después viajó extensamente, estuvo en China, estuvo en Japón, hizo el primer pacto japonés-argentino de intercambio cultural. Realmente fue una persona, y todo esto lo escribió lo escribió en la prensa, por ejemplo. La prensa recibía todos los informes de él a lo largo que recorría todo el mundo y visitaba todos los nuevos hospitales y veía los adelantos sanitarios de Europa y del resto del mundo. Y después terminó como embajador argentino en Bélgica y ahí muere en... ¿Muere de grande? Muere grande en 1913. Sí, ¿De qué murió? ¿Sabemos? No, la verdad que no lo tengo presente porque muere en Europa. Y su cuerpo fue exhumado y lo trajeron varios años después y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Muy bueno, Doc. Muchísimas gracias y como siempre un placer y escucharlo y aprender. Y recuerden a Wilde porque no hay ningún hospital. La localidad de Wilde se llama por el tío de Wilde, no por él. Muy buena aclaración. No hay ningún hospital que se llame Wilde. Muy buena y fue aclaración. La persona que cambió al argentino al darle educación pública, gratuita y laica. Gracias. Gracias a ustedes. Enseguida volvemos.